Pero hermanos, vamos a iniciar entonces con el oficio de lectura en este día. Bueno, Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos, camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de luz. La Cuaresma es combate, las armas oración, limosnas y vigilias por el reino de Dios. Convertid vuestra vida, volved a vuestro Dios, y volveré a vosotros. Esto dice el Señor. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti. Los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia: no hay Dios que me pida cuentas. La intriga vicia siempre su conducta, aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales. Piensa: no vacilaré, nunca jamás seré desgraciado. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el zaguán se sienta al acecho, para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al pobre, acecha en su escondrijo como león en su guarida, acecha al desgraciado para robarle, arrastrándolo a sus redes. Se agacha y se encoge, y con violencia cae sobre el indefenso. Piensa: Dios lo olvida,
se tapa la cara para no enterarse. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Levántate, Señor, extiende tu mano. No te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre, tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al malvado, pídele cuentas de su maldad y que desaparezca. El Señor reinará eternamente y los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, tú escuchas los deseos de los humildes, les prestas oído y los animas. Tú defiendes al huérfano y al desvalido, que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar su terror. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada 7 veces. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo, hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Extirpe el Señor los labios embusteros y la lengua fanfarrona de los que dicen: la lengua es nuestra fuerza, nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde: por la opresión del humilde, por el gemido del pobre, yo me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de ganga, refinada 7 veces. Tú nos guardarás, Señor, nos librarás para siempre de esa gente, de los malvados que merodean, para chupar como sanguijuelas sangre humana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada 7 veces. Ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: yo soy el Señor, repite al faraón de Egipto todo lo que te digo. Y Moisés le respondió al Señor: soy torpe de palabra, ¿cómo me va a hacer caso el faraón? El Señor dijo a Moisés: mira, te hago ser un Dios para el faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Tú dirás todo lo que yo te mande, y Aarón le dirá al faraón que deje salir a los israelitas de su territorio. Yo pondré terco al faraón y haré muchos signos y prodigios contra Egipto. El faraón no os escuchará, pero yo extenderé mi mano contra Egipto y sacaré de Egipto a mis escuadrones, mi pueblo, los israelitas, haciendo solemne justicia, para que los egipcios sepan que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano contra Egipto y saque a los israelitas de en medio de ellos. Moisés y Aarón hicieron puntualmente lo que el Señor les mandaba. Cuando hablaron al faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando os diga el faraón que hagáis algún prodigio, le dirás a Aarón que coja su bastón y lo tire delante del faraón, y se convertirá en una culebra. Moisés y Aarón se presentaron al faraón e hicieron lo que el Señor les había mandado.
Aarón tiró el bastón delante del faraón y de sus ministros, y se convirtió en una culebra. El faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno tiró su bastón, y se convirtieron en culebras. Pero el bastón de Aarón se tragó los otros bastones. Y el faraón se puso terco y no les hizo caso, como había anunciado el Señor. El Señor dijo a Moisés: el faraón se ha puesto terco y se niega a dejar marchar al pueblo. Acude mañana al faraón cuando salga al río y espéralo a la orilla del Nilo, llevando contigo el bastón que se convirtió en serpiente, y dile: el Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a ti con este encargo. Deja salir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Hasta ahora no me has hecho caso. Ahora dice el Señor: con esto sabrás que yo soy el Señor. Con el bastón que llevo en la mano, golpearé el agua del Nilo y se convertirá en sangre. Los peces del Nilo morirán, el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. El Señor dijo a Moisés: dile a Aarón: coge tu bastón, extiende la mano sobre las aguas de Egipto, ríos, canales, estanques y aljibes, y el agua se convertirá en sangre, y habrá sangre por todo Egipto, en las vasijas de madera y en las de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les mandaba. Levantó el bastón y golpeó el agua del Nilo a la vista del faraón y de su corte. Toda el agua del Nilo se convirtió en sangre. Los peces del Nilo murieron, el Nilo apestaba, y los egipcios no podían beber agua, y hubo sangre por todo el país de Egipto. Los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, de modo que el faraón se empeñó en no hacer caso, como lo había anunciado el Señor. El faraón se volvió a palacio, pero no aprendió la lección. Los egipcios cavaban a los lados del Nilo buscando agua de beber, pues no podían beber el agua del Nilo. Se cumplieron 7 días desde que el Señor había golpeado el Nilo. El ángel derramó su copa en los ríos y se convirtieron en sangre. Oí que el ángel decía: tú, el Santo, eres justo al dar esta sentencia a los que derramaron sangre de consagrados y profetas. El ángel derramó su copa en los ríos y se convirtieron en sangre. Oí que el ángel decía: tú, el Santo, eres justo al dar esta sentencia a los que derramaron sangre de consagrados y profetas. Y oí que el altar decía: así es, Señor Dios, soberano de todo, tus sentencias son rectas y justas. A los que derramaron sangre de consagrados y profetas. Del Tratado de San Cipriano, obispo y mártir, sobre el Padre Nuestro. Los preceptos evangélicos, queridos hermanos, no son otra cosa que las enseñanzas divinas, fundamentos que edifican la esperanza, cimientos que corroboran la fe, alimentos del corazón, gobernale del camino, garantía para la obtención de la salvación. Ellos instruyen en la tierra las mentes dóciles de los creyentes y los conducen a los reinos celestiales. Muchas cosas quiso Dios que dijeran e hicieran oír los profetas, sus siervos, pero cuánto más importantes son las que habla su Hijo, las que atestigua con su propia voz la misma palabra de Dios, que estuvo presente en los profetas. Pues ya no pide que se prepare el camino al que viene, sino que es Él mismo que viene abriéndonos y mostrándonos el camino. De modo que quienes, ciegos y abandonados, errábamos antes en las tinieblas de la muerte, ahora nos viéramos iluminados por la luz de la gracia y alcanzáramos el camino de la vida, bajo la guía y dirección del Señor, el cual,
entre todos los demás saludables consejos y divinos preceptos con los que orientó a su pueblo para la salvación, le enseñó también la manera de orar, y a su vez, él mismo nos instruyó y aconsejó sobre lo que teníamos que pedir. El que nos dio la vida nos enseñó también a orar, con la misma benignidad con la que da y otorga todo lo demás, para que fuésemos escuchados con más facilidad al dirigirnos al Padre con la misma oración que el Hijo nos enseñó. El Señor había ya predicho que se acercaba la hora en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad, y cumplió lo que antes había prometido, de tal manera que nosotros, que habíamos recibido el Espíritu y la verdad como consecuencia de su santificación, adoráramos a Dios verdadera y espiritualmente de acuerdo con sus normas. Pues, ¿qué oración más espiritual puede haber que la que nos fue dada por Cristo, por quien nos fue también enviado el Espíritu Santo? ¿Y qué plegaria más verdadera ante el Padre que la que brotó de los labios del Hijo, que es la verdad? De modo que orar de otra forma no es solo ignorancia, sino culpa también, pues Él mismo afirmó: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Oremos pues, hermanos queridos, como Dios nuestro Maestro nos enseñó. A Dios le resulta amiga y familiar la oración que se le dirige con sus mismas palabras, la misma oración de Cristo que llega a sus oídos. Cuando hacemos oración, que el Padre reconozca las palabras de su propio Hijo, el mismo que habita dentro del corazón, sea el que resuene en la voz, y puesto que lo tenemos como abogado por nuestros pecados ante el Padre, al pedir por nuestros delitos como pecadores que somos, empleemos las mismas palabras de nuestro defensor. Pues, si dice que hará lo que pidamos al Padre en su nombre, ¿cuánto más eficaz no será nuestra oración en el nombre de Cristo si la hacemos además con sus propias palabras? Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Oremos, hermanos. Señor, mira a tu familia y haz que nuestro espíritu brille junto a ti con el deseo de poseerte, al mortificarnos mediante la penitencia corporal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Mis hermanos, gracias por acompañarme en esta oración del oficio de lectura. Los invito a la oración de laudes, los que aún no lo han hecho, y no olviden suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con algún familiar o amigo. Bendiciones, mis hermanos.